buenas tardes. Se hace actividad integradora número 2, programación lógica, con respecto a lo que ya se ha visto anteriormente de la programación. Hoy se va a dar una breve explicación de lo que es la programación lógica. Empezamos. Los conceptos básicos de la programación lógica consiste en la aplicación de corpus de conocimiento sobre lógica para el diseño y el lenguaje de la programación. No debe confundirse con la disciplina de la lógica computacional. La programación lógica es un tipo de paradigmas en programación dentro del paradigma de programación declarativa. Esto es subparadigmas de programación dentro de la programación declarativa. Programación funcional, programación basada en restricciones, programas DSL con dominio en específico e híbridos. La programación lógica gira en torno al concepto predicado, relación entre elementos. Asimismo, pues se basa en un concepto de función que es más que la evolución de predicados de un corte más matemático. Enfocamos un poco más a lo que es la programación lógica. La programación lógica es un paradigma declarativa que se centra en el qué y en el cómo. Se basa en la lógica de predicados en primer orden y se caracteriza por concebir un programa como colección de hechos. Se origina en un primer lenguaje. Este primer lenguaje que fue hecho por programación lógica fue creado por Prolog y fue creado en el año de 1972. Fue utilizado en métodos utilizado en el método CLD y este fue creado por Robert Kowalski. Esto fue el inicio de la programación lógica. Fue iniciado por el señor Robert Kowalski en el año de 1972. Fue iniciado por un programa que fue llamado Prolog. Es una declaración declarativa, eso se centra en el qué y en el cómo en hechos reales. Los ejemplos de la programación lógica, en este caso vamos a ver en el programa lógico. Tenemos varios conceptos, los cuales nosotros le vamos a llamar hechos. Por ejemplo, animal es perro, animal gato, árbol es vegetación y rosa son flores. Entonces, en este caso, esos son hechos dentro de un programa lógico. La vegetación viene siendo árbol. La vegetación la declaramos como una programación X. Esto siendo que X sea verdadero, vegetación X es igual a rosa. Estas son las reglas que establecemos dentro de la programación lógica. Asimismo hacemos las invocaciones sobre verdadero y falso. En este caso, si ponemos que vegetación es perro, esto sería una programación falsa. Animal gato obviamente es una programación, o en este caso es un programa lógico verdadero. Y en vegetación árbol sería igual un concepto, un hecho, una invocación verdadera. Las características de la programación lógica son varias. Tenemos en este caso características principales como son las variables lógicas, la inversibilidad, el CDL o resolución, la recursividad y las múltiples soluciones. Empezamos con las variables lógicas. Son variables lógicas que se pueden actuar como variables de entrada pero también de salida. Unas variables lógicas establecidas en esta presentación es árbol es igual a vegetación, vegetación es igual X, hablamos de toda la vegetación, es X, entonces árbol es igual a todas las vegetaciones. Esta vamos a darle entrada a que vegetal X, vegetación X es igual a todos los árboles y esta es de entrada igual de salida, árbol es igual a todas las vegetaciones, siendo en sentido contrario. En las características principales también tenemos la inversibilidad. La inversibilidad son variables lógicas que permiten usar un predicado para extraer información o para validarlo. La inversibilidad, en este caso, árbol nos está diciendo vegetación, nos dice que la vegetación es árbol. Y árbol X no significa que nos dice que todos los árboles que hay. Árbol X, todas las vegetaciones que hay. Si hablamos de animal X,
todos los animales que hay. En este caso, pues usamos la opción de la inversibilidad. Si seguimos, ahora veremos dentro de otra característica la CDL resolución. La CDL resolución es un mecanismo de la interferencia que se utiliza en la programación lógica de la CLD. Resolución consiste en crear un árbol de búsqueda que explora todas las posibles respuestas. En este caso estamos viendo un árbol, bueno, si no es la imagen de un árbol, pero se daría la explicación. En este caso la resolución CDL para buscar todas las respuestas lógicas. Padre es igual a Juan y Luis, padre es igual a Luis y Ana, abuelo es X, Y. Entonces esto haciendo que padre sea X y Z y padre sea Y, Z y Y. En este caso vamos a ver que los padres, en este caso Juan es X, Luis es Z, Luis es Z y Ana es Y. Hablando que los abuelos son X y Y, entonces en este caso los abuelos son Juan y Ana. Abuelo Juan, Ana, estos son los abuelos, los padres es Juan, Z y el padre Z es Ana. Ya viendo lo que estamos haciendo, entonces si en ese caso, si el abuelo da igual a Luis, entonces esto nos está diciendo que el árbol en la programación lógica del CLD son totalmente verídicos o son totalmente viables. Si seguimos en cuestión, la recursividad la recursividad. En la recursividad nos está diciendo que dentro de la característica principal de esta programación lógica no existen los bucles interactivos, no existen los for ni los while ni los do. Todos los bucles dentro de la programación lógica son recursivos. Entonces, en ese caso, la recursividad en bloques interactivos dentro de programación lógica no existe. Y por último, nos vamos a múltiples soluciones. Las múltiples soluciones es un mecanismo conocido como backtracking, donde permite que la invocación de un predictivo devuelva múltiples soluciones, una por cada rama de éxito en el árbol de resolución CDL. En cuestión del programa lógico, árbol es igual a una palmera, el árbol es igual a una vegetación y flor es igual a una rosa, haciendo que árbol sean todos los árboles, sean una palmera, todas las árbol vegetación efectivamente sea vegetación, pero haciendo que en cuestión, en este caso, el árbol dentro de vegetación y palmera, flor no entraría dentro de esto, haciendo que esta solución de flor sea falso. Estas serían las soluciones, las cuales pues tenemos dentro de la programación lógica y en cuestión pues este fue sí, más bien fue la explicación dentro de la programación y esa sí es una explicación breve de lo que es programación lógica. Así pues, de mi parte es todo y gracias por haber visto el video.